Buenos días a todos, mi nombre es María José Ardila, yo soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia y el día de hoy les traigo el tema de terapia no hormonal de la menopausia que quiero en primer lugar agradecer pues, a la doctora Andrea que me acompañó con toda la revisión del tema. La doctora Andrea es ginecóloga obstetra egresada de nuestro servicio y el líder de la unidad de menopausia de medicina fetal. Entonces, realmente la motivación para realizar esta charla es el hecho de pensar realmente que la menopausia es una etapa fisiológica de la mujer, ¿cierto? Nosotros como ginecólogos y como obstetras tenemos la tarea de acompañar a la mujer en todo su proceso de vida. Y pasa algo con la menopausia que a pesar de que es una etapa fisiológica de la mujer, es un momento en que las mujeres presentan unos síntomas que son muy molestos para ella y que pueden afectar su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, eso sumado a que cada vez la expectativa de vida en nuestro país es mayor, entonces esas mujeres van a pasar, digamos, un poco menos de la mitad de su vida en menopausia. Y lo que queremos buscar nosotros al tener terapias para ofrecerle es que las mujeres puedan alcanzar vivir esa etapa que es fisiológica de una manera buena, con disfrute y que no vivan pues aburridas porque están en la etapa de la menopausia como tal. Está claro que, digamos, la terapia de reemplazo hormonal es la primera opción cuando se puede, porque la terapia de reemplazo hormonal nos va a trabajar, digamos que en todos los aspectos de la menopausia, ¿cierto? En el síndrome genitourinario, en la osteoporosis, en los síntomas vasomotores, pero no podemos desconocer que hay un porcentaje de mujeres, que digamos no es la mayoría, pero aunque no sea la mayoría, pues son unas mujeres que van a buscar ayuda y ojalá estemos preparados para ofrecerles la ayuda y ayudarlas a pasar por esta etapa que ojalá sea buena en su vida. Entonces recordemos que la menopausia es el cese de los ciclos menstruales por más de 12 meses consecutivos que no por otra razón fisiológica o patológica que sea la menopausia, ¿cierto? ¿De qué partimos de esa definición? Que la menopausia va a ser un diagnóstico que se va a realizar de manera retrospectiva, pero no por eso quiere decir que vamos a esperar que la mujer pase 12 meses sin ciclos menstruales si ella, por ejemplo, está asintomática para empezar una terapia. Es importante saber que la menopausia no es solo el cese de la menstruación, viene acompañada de un montón de cambios endocrinológicos, físicos y emocionales que van a acompañar a la mujer desde antes de la menopausia, lo que llamamos la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia como tal. Entonces es importante conocerlos, reconocerlos, saber que afectan su calidad de vida y que podemos impactar en ellos. Como recorderis, pues como digamos de la fisiología de la menopausia, va a haber, nosotros desde que nacemos ya tenemos una cantidad de ovocitos estipulados para el resto de nuestras vidas y simplemente a medida que pasa el tiempo esos ovocitos se van a ir perdiendo y vamos a ir perdiendo la función como tal. Es por eso que la menopausia va a dar ya cuando estemos en más avanzada edad, donde ya hay un descenso en el número y la actividad folicular de los ovocitos. Entonces, ¿qué pasa? Esa producción de estrógenos va a empezar a estar un poquito quedadita y el eje hipotálamo hipófisis va a empezar a decir, venga, nos estamos quedando en la producción hormonal, empecemos a trabajarle y por medio de las gonadotropinas él va a empezar a producir gonadotropinas para intentar estimular ese eje. ¿Qué pasa entonces? Se va a evidenciar un aumento de la FSH. Ese aumento de la FSH, cuando uno coge una mujer perimenopáusica, si usted le mide varios niveles de FSH, a veces los encuentra bajitos, a veces los encuentra altos, porque digamos que esa FSH de alguna manera todavía logra compensar ese déficit de estrógenos que hay, entonces todavía no está elevada de manera constante. Llega un punto en que ya no hay sustrato para trabajar, esos estrógenos ya no se van a elevar, los ovarios ya no, pues ya no lo logran, entonces esa FSH va a permanecer constantemente elevada y los estrógenos ya van a estar constantemente disminuidos, ¿cierto? Que es lo que pasa en la menopausia como tal. ¿Qué tan sintomáticas o qué porcentaje de mujeres son sintomáticas de la menopausia y por qué es importante tener opciones? Entonces, está reportado, pues eso es literatura, digamos que americana, que alrededor del 80% de las mujeres van a presentar síntomas durante la menopausia, ¿cierto? La mayoría de mujeres refieren síntomas que son leves, pero aún así esos síntomas leves le generan afectación de la calidad de vida. Y es importante saber que no es despreciable que al menos una de 3 mujeres va a referir que esos síntomas son severos, ¿cierto?
Entonces es importante tener alternativas, no solo la terapia de reemplazo hormonal, porque no todo el mundo la puede recibir o no todo el mundo la quiere recibir y es muy respetable. Entonces tener alternativas que le podamos ofrecer a nuestras pacientes para poder tratarlas. En cuanto entonces a los síntomas de la menopausia como tal, como les mencioné pues anteriormente, son demasiados. Va desde dolor articular, esas pacientes empiezan a tener sarcopenia, tienen ganancia de peso, aumento del tejido adiposo, tienen disminución del deseo sexual, dispareunia, resequedad vaginal, disuria, cambios de la piel. Y digamos que lo que es más significativo, porque son los síntomas con los que más frecuentemente se presentan, son aquellos síntomas del sistema nervioso central. Principal, ¿cuáles? Los síntomas vasomotores, pero también está la irritabilidad, el insomnio, los cambios del estado de ánimo, las migrañas. Entonces, esta parte es muy importante porque, como les mencioné anteriormente, la terapia de reemplazo hormonal abarcaría muchas de las situaciones que se nos presentan con la menopausia. Pero cuando nosotros vamos a dar una terapia alternativa, esa terapia alternativa realmente está centrada en tratar los síntomas vasomotores. No hay como una terapia alternativa como la terapia de reemplazo hormonal que logre abarcar toda esa sintomatología que presenta la paciente, pero al ser los síntomas vasomotores los síntomas más frecuentes y los que reportan que más comúnmente son los que les generan molestia, las terapias no hormonales se enfocan en tratar esos síntomas vasomotores. Entonces van a ver que la charla va a estar enfocada básicamente en la resolución de los síntomas vasomotores de las pacientes, que es muy bueno porque por lo general es por lo que las pacientes posmenopáusicas nos van a estar consultando o las pacientes perimenopáusicas. ¿Cómo se comporta la menopausia aquí en Colombia? Quisimos buscar como un estudio pues, que se hubiera realizado acá en Colombia, qué tan común era, si los síntomas eran los mismos. Y encontramos un estudio que se realizó pues en el eje cafetero, donde querían ver qué tan comunes y qué características tenían los síntomas de la menopausia que presentaban las mujeres. Específicamente este estudio fue hecho pues en el eje cafetero. Ellos utilizaron básicamente dos escalas, que digamos son dos escalas que también nos pueden servir a nosotros de la consulta para hacerle el seguimiento a la paciente de la mejoría de sus síntomas, que es el índice de Cooperman, que nos va a decir si la paciente no tiene síntomas, son mínimos, leves, moderados o severos, que básicamente evalúa los ítems que les pongo al lado, que son la sofocación, la sudoración, las parestesias, el insomnio, la irritabilidad, el nerviosismo, entre otros. Y la otra escala que ellos usaron es la escala de la calidad de vida de la menopausia, que nos dice qué tan afectados están como varios como escenarios de su vida. Entonces evalúa los síntomas vasomotores, los síntomas psicosociales, físicos y sexuales. Digamos que esto es un cuestionario largo, pues esto no es algo que se haga en 5 minutos, sino que es un cuestionario largo que la paciente debe tomarse el tiempo de llenar y finalmente se hacen pues como el análisis de los síntomas. Cuando fueron a mirar los resultados, ¿qué encontraron? Que la mayoría de las pacientes son sintomáticas, que los síntomas evaluados, la mayoría se relacionaban con síntomas vasomotores, seguidos por irritabilidad y seguidos por nerviosismo o trastornos del sueño. Y que estas pacientes, aunque en su mayoría calificaban los síntomas de síntomas leves, un gran porcentaje de pacientes refería una alteración en la calidad de vida. Entonces vámonos a los números. Recuerden que les dije, en literatura americana encontramos que el 80% de las pacientes son sintomáticas. Digamos que en este estudio, que es un poquito más parecido pues, a nosotros, desde una población colombiana, el 71% de las pacientes, 71% de las pacientes posmenopáusicas encontraron que eran sintomáticas. También encontraron que el 71% de las pacientes refería a síntomas vasomotores, que eran los síntomas más frecuentes. La mayoría tenía síntomas leves, pero miren lo que les dije, el 68.5% de las pacientes referían una afectación en la calidad de vida, ¿cierto? Les copio eso textualmente porque me pareció como chévere y en parte también es el objetivo pues que yo tengo con esta charla, y es que se hace necesario que los ginecólogos, así como los otros profesionales de la salud que siguen y atienden mujeres en etapa de climaterio, exploren el impacto negativo del síndrome climatérico en la calidad de vida de las mujeres con el fin de ofrecerle pues oportunas soluciones. Entonces, cuando se empezó a estudiar todo el tema de la menopausia, digamos que históricamente ya la terapia de reemplazo hormonal apareció hace mucho tiempo, pero inicialmente la lógica que se manejó fue, bueno, si la paciente tiene un déficit de estrógenos, ¿por qué no le ponemos estrógenos para mejorar esa sintomatología que está teniendo la paciente? Y realmente lo que se dieron cuenta era que cuando les ponían estrógenos, esas pacientes tenían con más frecuencia
un cáncer de endometrio. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué? La explicación, porque los estrógenos pues estimulan la proliferación del endometrio, entonces tenían un endometrio pues con hiperplasia y tenían más riesgo de presentar un cáncer de endometrio, como en las pacientes en general. ¿Qué dijeron entonces? Listo, para que logremos controlar ese efecto de los estrógenos, la solución es ponerle progestágenos, le pusieron progestágenos y dijeron que había un riesgo cardiovascular importante. Entonces dijeron, no, esta tampoco es la solución, algo está pasando, ¿qué podemos hacer? Entonces dijeron, bueno, ¿será que es el momento en el que estamos dando la terapia de reemplazo hormonal? ¿Afecta en algo cuánto tiempo la paciente lleva en menopausia? Y fue de ahí que salió el concepto de la ventana de oportunidad, donde dijeron, vea, la paciente se beneficia de terapia de reemplazo hormonal desde el primer año pues, de la menopausia hasta 10 años instalado en la menopausia y que esa paciente sea menor de 60 años. Y eso fue lo que le llamaron la ventana de oportunidad, que era donde las pacientes con mejor respuesta tenían, con menos efectos pues, adversos como tal. Y después sale el estudio WHI, que pues lo que concluyó, estudió varias hormonas, y lo que concluyó es que esas pacientes tenían un riesgo un poco aumentado de cáncer. Entonces ahí, digamos que hubo un decaimiento en el uso de la terapia de reemplazo hormonal, tanto por miedo de parte de los pacientes, porque fue algo, pues esto salió en las noticias, fue súper conocido, las pacientes se enteraron, nosotros también, a los médicos les dio pues como temor seguir usando la terapia de reemplazo hormonal, porque ustedes ven que la palabra cáncer tiene un impacto muy grande pues como en los pacientes, entonces digamos que la utilización de la terapia de reemplazo hormonal disminuyó mucho. Y después dijeron, venga, si usamos otro tipo de progestágenos, ¿qué pasa? Y digamos que ese riesgo se mitigó, dijeron, ya, tenemos la solución, ya todas las pacientes pues no pasa nada con la terapia de reemplazo hormonal, ya logramos como la solución y llegaron con consenso. Y después salen los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia, en la que se unieron varias sociedades de menopausia para trabajar a ver qué terapia beneficiaba a qué paciente, qué riesgos había y si definitivamente todo el mundo se beneficiaba de eso. Y pues definitivamente no era el fin del dilema todavía con la terapia de reemplazo hormonal, porque entonces va a haber un grupo de pacientes que o la tienen contraindicada o son pacientes que, digamos, los riesgos son mayores a los beneficios de usar la terapia de reemplazo hormonal, y pues hay un tercer grupo de pacientes que son las pacientes que definitivamente no desean terapia de reemplazo hormonal por la razón que sea, porque no quieren tomar hormonas, porque sienten temor, porque la familia es antecedente de cáncer, por lo que sea, y es muy respetable que no la quieran usar. Entonces, ahí, cuando llegaron estas pacientes, que son aquellas pacientes generalmente que tienen riesgo trombótico, que tienen un antecedente cardiovascular de accidente cerebrovascular o de infarto, cuando estos son de origen aterosclerótico, esas pacientes mayores de 60 años que dijimos, bueno, la ventana de oportunidad, pacientes con migraña con aura, enfermedad hepática, sobrevivientes a cáncer con receptores hormonales positivos y el uso de algunos otros medicamentos. Entonces ahí fue que nosotros dimos, bueno, el dilema no se acabó y todos llega la paciente y quedamos con esta cara y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si sabemos que la terapia de reemplazo hormonal es lo único que le va a impactar en todo? Entonces la idea es que hoy cambiemos la cara y sepamos que existen otras alternativas, que sea por la que sea la razón por la que no le podamos dar terapia de reemplazo hormonal, logremos trabajarle pues a esto. Entonces, cuando hablamos de la terapia no hormonal de la menopausia, se ha hablado pues de un montón de alternativas que se le pueden proponer a la paciente. En general, ¿qué alternativas existen en el ambiente? Los cambios en el estilo de vida, existen tratamientos farmacológicos, algunas personas hablan de cambios en la dieta o suplementos dietarios y otro tipo de intervenciones que digamos ya vamos a comentar, pues y ya les voy a contar todo, pero lo importante acá, como les dije inicialmente, es primero saber que todas estas terapias van enfocadas principalmente al tratamiento de los síntomas vasomotores más que a cualquier otra cosa. O sea, si estos medicamentos o estas terapias o esto tiene efecto en algún otro ámbito o en algún otro síntoma de la paciente, es súper bueno, pero su principal objetivo es el tratamiento de los síntomas vasomotores. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro y que se lo expliquemos a la paciente para que ya no vaya a tener unas falsas expectativas del tratamiento que se le va a realizar. Entonces, la idea es que la paciente llegue y decirle, sí, mira, hay alternativas para tratar estos síntomas, de pronto para eso no te vaya a servir tanto, pero entonces vamos a ver qué sirve, qué no sirve, qué tiene evidencia y tener muy claro como qué es lo que le debemos decir a los pacientes para no pasar del anonimato al desprestigio cuando después tal vez no le funcione o no sea como lo que ella esperaba de la terapia. ¿Listo? Entonces, en cuanto
a los cambios en el estilo de vida. Uno de ellos, que los que se han propuesto, por ejemplo, son las técnicas de enfriamiento. Las técnicas de enfriamiento es una palabra, pues como una propuesta demasiado general, porque va desde decirle a la paciente que utilice ropa fresca, que intente tener la casa como aires, ventiladores, que intente mantenerse en zona, pues como en lugares frescos, que evite detonantes. Por ejemplo, el ejercicio puede ser un detonante, salir, como cambiar de temperatura abruptamente puede ser un detonante. Entonces, digamos que estas técnicas de enfriamiento, el problema, la evidencia empieza cuando no hay un consenso de qué, ¿cierto? Hay unos dispositivos que son dispositivos que se pueden poner en la frente, dispositivos que se pueden poner como en la muñeca, que sirven para enfriar literal a la paciente. Y de esos dispositivos, digamos que sí encontramos algunos estudios. Esos estudios nos dijeron que cuando las pacientes utilizaban estos dispositivos, se demoraban menos para quedarse dormida, tenían tiempos de sueño más prolongados, ¿cierto? O sea, las pacientes decían, los síntomas no me dan tanto, no siento tanto el calor, no lo siento tan frecuentemente, logro conciliar más fácil el sueño, duermo por tiempos más prolongados, y si me llego a despertar en la noche, logro conciliar el sueño más temprano, pues más fácilmente. ¿Cuál es el problema de esos estudios? Pues lo que les digo, que realmente son estudios pequeños, que las intervenciones, por decirlo de alguna manera, no son intervenciones consistentes, no sabemos específicamente qué técnicas de enfriamiento no les vayan a servir, pero lo que les digo de estos estudios que encontramos son esos dispositivos de enfriamiento que se ponen en la cabeza o en la muñeca o en el cuello, que son los que han mostrado como esta evidencia como tal. Listo, pero el hecho, por ejemplo, de evitar desencadenantes, de tener ropa fresca, no ha mostrado evidencia. Listo, para que no le hagamos cambiar a la paciente el closet sin razón alguna. La segunda intervención entonces son los cambios en el estilo de vida. Entonces hablamos específicamente del ejercicio y el yoga. Acá hay dos como limitaciones grandes. Lo primero, igual, no hay intervenciones concisas. ¿Qué ejercicio tiene que hacer? ¿Cada cuánto? ¿Con qué intensidad? Ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, para tratar los síntomas vasomotores específicamente. Listo. Y lo segundo es que los estudios que se han realizado son estudios observacionales, entonces no es posible como sacar una conclusión de estos estudios como alguna recomendación científica como tal. El ejercicio como tal no ha mostrado una disminución de los síntomas vasomotores, incluso en algunas ocasiones pueden ser desencadenantes de los síntomas vasomotores, pero la verdad más grande y en la que nos tenemos que enfocar es que obviamente el ejercicio tiene otros beneficios como cuáles, como el fortalecimiento muscular. Ahorita les mencioné que parte de la menopausia de las pacientes también empiezan a tener sarcopenia, entonces no les vamos a recomendar que no hagan ejercicio porque no les va a mejorar los síntomas vasomotores. La verdad universal es que obviamente el ejercicio les favorece para otras cosas, para la sarcopenia, para la osteoporosis, para su riesgo cardiovascular. Entonces, si bien no sirve para el estilo de vida, para los tratamientos de la menopausia como tal, no vamos a dejar de recomendar. Hay algo como un poquito diferente a eso y es la pérdida de peso como tal, que las mujeres pierdan peso durante la menopausia. Y esta intervención pues se basa en la teoría de que las mujeres que tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, pues son mujeres que no logran disipar también el calor y al momento, pues primero, cuando llegan a la menopausia, las mujeres con un índice de masa corporal mayor son mujeres que son más sintomáticas. Y segundo, pues el porcentaje de grasa corporal muy alto no va a permitir que las mujeres, al momento de que le dé un calor, lo disipe tan fácilmente, porque la grasa no va a permitir esa pérdida de calor. Entonces, en eso se basa la teoría de que de pronto bajando de peso, esas mujeres empiezan a ser menos sintomáticas como tal. Digamos que sí, hay evidencia de que eso puede mejorar los síntomas vasomotores, pero cuando esa mujer está en la perimenopausia o iniciando la posmenopausia, listo. Pero cuando una señora ya mayor que lleve 5, 6, 7 años de menopausia, pues no la vamos a poner a bajar de peso para que le mejoren los síntomas vasomotores porque no va a servir. Aquí entrábamos como a conversar con la doctora Andrea y decíamos, obviamente, lo ideal sería que la señora llegue en las mejores condiciones posibles a la menopausia, o sea, que desde antes las estemos cuidando, sobre todo nosotros como ginecólogos que siempre estamos en contacto con las mujeres, explicarles la importancia de mantener un buen peso corporal y todo, que sabemos que si llegan bien a la menopausia les va a ir mucho mejor y que de pronto en la menopausia esta intervención de perder peso no va a ser tan efectiva, pero para que lo tengamos en cuenta y siempre desde que tengamos a la mujer pues interceptada la consulta, lograr aconsejarles los buenos estilos de vida
sabiendo y diciéndole a la paciente, porque eso la va a motivar a que en el futuro eso le va a mejorar los síntomas, la calidad de vida en la menopausia. Tanto los síntomas vasomotores como la pérdida de masa ósea, la pérdida de masa muscular, el riesgo cardiovascular. Entonces, hay otra intervención en los cambios en el estilo de vida, que son los cambios de la dieta. Los cambios de la dieta hay dos como intervenciones grandes. Primero, dietas bajas en grasa, veganas, y la otra intervención como en los cambios de la dieta es como el consumo de soya como tal. Entonces, en este estudio, por ejemplo, es un estudio realmente pequeño, cogieron 84 pacientes que estuvieran en la ventana, pues en el periodo de ventana de oportunidad, que refirieran síntomas vasomotores moderados a severos y que no tuvieran pues como este tipo de dieta básicamente y que no estuvieran usando otro tipo de terapia para el manejo de los síntomas vasomotores. La intervención fue darles una dieta baja en grasa, basada en plantas y que incluyera media taza de granos de soya 2 veces al día. Ya ahorita vamos a hablar de la soya, por qué la metieron en la dieta y por qué es importante y de dónde nació todo eso. Y es porque la soya tiene unos componentes que se llaman las isoflavonas, ¿cierto? Y que realmente son fitoestrógenos, que esos fitoestrógenos logran como actuar en unos receptores estrogénicos y logran como pues mejorar esos síntomas que hay como tal. Entonces de aquí nace la intervención de que esas mujeres tuvieran que tomar dos medias tazas de soya al día para asegurarse que estas mujeres como que sí lograran convertir esa soya en fitoestrógenos, les midieron esos fitoestrógenos en la orina para ver que sí estuviera funcionando y esas mujeres las que sí lo lograban convertir como que las dejaron en el estudio como tal. ¿Qué encontraron? A las pacientes las siguieron en el momento 0, o sea, cuando iban a iniciar el estudio, y en el momento 12, pero las pacientes tenían la tarea de llevar un diario con los síntomas, reportar los síntomas, con qué intensidad les daban y todo. ¿Qué encontraron? Que efectivamente con esos cambios en la dieta, los calores mejoraban y pues, la calidad de vida relacionada con esos calores asociados a la menopausia también mejoraba mucho más que el grupo de control que no se le hizo ningún cambio en la dieta como tal. Aquí una grafiquita más amena. La conclusión es que les obtuvieron mejores puntajes en los cuestionarios de calidad de vida relacionados con los síntomas vasomotores, la sexualidad y la salud física. El 88% de las pacientes que tenían síntomas moderados a severos mostraron disminución de los síntomas e incluso el 50% de las pacientes pues, refirieron ya no tener ningún síntoma como tal. Como les digo, en este estudio, pues es un estudio pequeño. Es un estudio que las pacientes se le hicieron seguimiento al momento 0 y a la semana 12, de aquí para allá no sabemos qué pasó, listo, pero sí mostró esos cambios y esos beneficios de las pacientes como tal. Entonces, lo que les digo, la mayoría de estudios en cuanto a cambios en el estilo de vida son pequeños, hay pocos ensayos clínicos, por lo que es difícil para las sociedades pues, científicas como realizar una recomendación a favor de estos. Las isoflavonas, que eran los que les mencionaba anteriormente, se han hecho isoflavonas sintéticas e isoflavonas a base de eso, pues como derivadas de la soya. Entonces, lo que les dije, son componentes que están presentes en la soya. Son esas tres, ellas tienen una unión débil a los receptores estrogénicos alfa. Recordemos que los receptores estrogénicos alfa son aquellos que están presentes en el sistema cardiovascular, los alfa son los que están en útero y en mama, y los betas son los que están en sistema cardiovascular, tracto urogenital y hueso. Entonces, estos fitoestrógenos actúan de manera fuerte en esos receptores beta y de manera débil en los receptores alfa. ¿Qué pasa con estos isoflavonas y por qué es tan controvertido su uso? Porque esto nació de la comunidad asiática como tal, donde vieron que a las pacientes asiáticas les daban menos síntomas de menopausia y pues, que era probablemente por esos cambios de la dieta y por esos fitoestrógenos, específicamente las isoflavonas. Pero se han hecho estudios donde se ha visto que las pacientes tienen que tener como una bacteria intestinal específica para que esas isoflavonas logren convertirse, esos fitoestrógenos logren pues cómo actuar, y si esas bacterias no existen, pues no hay cómo hacer la conversión y esas isoflavonas no van a ser tan efectivos. En un estudio que encontré reportaban que en pacientes caucásicos solo 20% presentaban esas bacterias. Entonces de aquí la duda de que si a mi paciente le va a servir o no, no sé, no hay forma de saber si mi paciente tiene pues esas bacterias intestinales que vayan a ayudarle a que las isoflavonas actúen como tal, pero sí han mostrado una buena evidencia cuando estas bacterias pues existen como tal.
Este estudio, por ejemplo, es una revisión sistemática con un metaanálisis, incluyó 11 estudios, específicamente pues eran ensayos clínicos, y tenían como objetivo investigar el impacto que tenía la suplementación con las isoflavonas en los síntomas de las menopausias y las hormonas femeninas. Entonces, para medir eso, para medir los síntomas de la menopausia, lo que cogieron fue el índice de Cooperman y pues midieron hormonas como el estradiol y la FSH. Digamos que eran estudios muy heterogéneos porque pues la población era diferente, porque las dosis de isoflavona variaban entre 49 a 135 miligramos, porque no todas las isoflavonas eran isoflavonas de soya, sino isoflavonas sintéticas, entonces era difícil como interpretar pues el estudio, pero lo que mostró el estudio es que la suplementación con isoflavonas aumentó los niveles de estradiol, mejoró el índice de Cooperman y mejoró como obviamente pues los síntomas de la paciente. Sin embargo, cuando iban a hacer análisis estadísticos de esos sofocos o la mejoría de esos sofocos no mostró como una mejoría estadísticamente significativa. Como análisis pues de eso también no tuvieron como efectos secundarios graves que estuvieran relacionados con el uso de las isoflavonas, entonces por ese lado todo en orden. Entonces las isoflavonas digamos que pueden servir a quien no sabemos bien porque no estamos seguros si la paciente tiene o no tiene, pero es una opción que tenemos para ofrecerle a la paciente. Listo. En otras terapias tenemos entonces la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual normalmente pues la realizan los psicólogos. En este estudio se incluyeron 96 mujeres. Este estudio nació de la necesidad de saber si esas mujeres que habían tenido cáncer y no podían tener una terapia de reemplazo hormonal, tenían otras opciones y la terapia cognitivo-conductual era una opción para ellas. Y lo que hacían en este estudio era hacerles sesiones de 95 minutos a la semana en una terapia grupal y medían cómo les iba a estas pacientes. Entonces, miren, la grafiquita que se encuentra en azul son las pacientes que hicieron pues la terapia de reemplazo hormonal, la grafiquita que se encuentra en rojo son las pacientes a las que se le hizo el control y es el porcentaje de disminución en los síntomas que presentaron estas pacientes, como lo podemos ver en esta gráfica. ¿Qué llama la atención? A la semana, de la semana 1 a la semana 9, esas pacientes tuvieron una reducción muy importante. Después de la semana 9 a la semana 22, esos síntomas pues no siguieron reduciendo, pero se permanecieron estables pues en el tiempo. Entonces, digamos, es una buena opción para la paciente. Y después nació la duda si esa terapia iba a ser solo efectiva en terapias cognitivo-conductuales grupales o si esas pacientes podían hacer una terapia sola, obviamente como guiado por aplicaciones de celular, por ejemplo, o por una persona que supiera, pero que la paciente pudiera hacerlo solo. Y también encontraron que mejoraba la frecuencia de las oleadas de calor y los sudores nocturnos, mejoraba el estado de ánimo y mejoraba la calidad de vida de las pacientes. Entonces ahí, miren, en la tablita está el grupo de control, las pacientes que recibieron terapia cognitivo-conductual como ellas mismas y las pacientes que recibieron terapia en grupo y se vieron que la efectividad es muy similar. Entonces no es una paciente que tenga que estar yendo todo el tiempo a terapia cada semana si de pronto no tiene la posibilidad, sino que hay otros recursos para ofrecerla que puede hacer en su casa. Hay otra intervención muy curiosa, que es la hipnosis. Hablábamos con la doctora Andrea, pues realmente no conocemos como nadie en ese momento que la realice específicamente para la menopausia como tal, pero en ese estudio, por ejemplo, la terapia de hipnosis incluyó una persona haciendo la hipnosis a la paciente, prácticas de autohipnosis, le recomendaban a la paciente que tuviera como ciertas imágenes mentales, técnicas de relajación, o sea, incluye muchas cosas la terapia de hipnosis como tal, y los pacientes pues como de control, digamos que no recibían esa terapia de hipnosis, sino simplemente la respiración controlada y ya. Que vieron que esas pacientes que recibían hipnosis, que es la línea punteada que vemos allá, el porcentaje pues y la cantidad de calores y la intensidad era muchísimo mejor que las pacientes que permanecían en el grupo control. Y miren que aquí es como comparan, pues como muestran como la disminución que tienen estas pacientes desde que iniciaron hasta que se les hizo el seguimiento pues como tal. Y mostraron que pues, la reducción de los síntomas vasomotores era muchísimo mayor en aquellas pacientes que recibían hipnosis que en aquellas pacientes que solo estaban en el grupo de control. Entonces, ¿qué encontraron? Que había una disminución de la frecuencia de las oleadas de calor de 74 a 17%.
que había una disminución en los porcentajes de severidad de un 80% a un 15%, y que había disminución en los sofocos fisiológicamente monitorizados, porque en este estudio ellos les ponían como unos electrodos en la piel para ver qué pacientes realmente presentaban por los sofocos como tal, y también hubo disminución fisiológicamente comprobada en esto. Y había algo muy interesante en este estudio, y es que, por ejemplo, las pacientes, no importaba si las pacientes creían o no creían que la terapia les iba a funcionar, habían quienes decían que no y les funcionaba, entonces no estuvo como relacionada con las expectativas que la paciente tuviera de la terapia, que personalmente me pareció pues algo muy interesante. Entramos entonces a los tratamientos farmacológicos. Tenemos, digamos, 4 grupos grandes disponibles. Aquí en Colombia tenemos 3: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, norepinefrina, la gabapentina, la oxybutinina y el fenzolinetano. Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hay unos que están disponibles y que tienen evidencia pues de que sirven, que son la paroxetina, el escitalopram, la venlafaxina y la desvenlafaxina, que son los que nos recomiendan la Sociedad Norteamericana de Menopausia. ¿Por qué le pongo una series para la duloxetina? Porque se ha visto que sirve, pero en estudios mucho más pequeños, entonces todavía si tenemos la opción de evitarla, pues usar las otras. Y la otra cosa es que una vez le dicen inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, a mí me dice fluoxetina. No, la fluoxetina la vamos a dejar aparte, ni fluoxetina ni sertralina la vamos a utilizar para los síntomas vasomotores, sino que nos vamos a basar en los otros. Se ha visto mucho, por ejemplo, que usan la paroxetina o el escitalopram. ¿Qué se ha visto? Que hay una reducción en la intensidad y en la frecuencia de las oleadas de calor de un 27 a un 61% de las pacientes. Que, por ejemplo, de 10 a 20 miligramos de citalopram y de 75 miligramos de venlafaxina es equivalente que darle a la paciente 0.5 miligramos de 17 beta-estradiol en cuanto a los síntomas vasomotores, recuerden. Y son medicamentos que pueden mejorar la calidad del sueño al disminuir las oleadas de calor. ¿Qué efectos adversos tienen? Náuseas y mareo, pero generalmente estos efectos adversos a las 2 semanas van a mejorar, pero hay un efecto importante que se ha visto en algunas pacientes y es pues realmente es común, que es la disminución de la libido. Pues hay pacientes posmenopáusicas, yo les dije al inicio pues que la disminución de la libido hace parte de los síntomas de la menopausia, pero hay pacientes que todavía tienen una vida sexual activa y digamos que su libido está conservada, entonces pues si eso es importante para ella, hacerle un tate quieto a los inhibidores de la recaptación y de pronto pensar en otras opciones. Listo. Contraindicaciones absolutas: pacientes que tengan síndrome neuroléptico, síndrome serotoninérgico o que de manera concomitante estén tomando inhibidores de la monoaminoxidasa. Y las contraindicaciones relativas es más que todas las pacientes que tienen patologías descompensadas como la hipertensión arterial, que tienen hiponatremia, que tienen unas convulsiones no controladas, un TAP, pues, como un TAP descompensado. Entonces, en esos pacientes, pues, tengamos cuidado, no es una contraindicación absoluta, digamos que cuando su patología esté compensada lo podemos iniciar y no hay ningún problema. Y en esta tablita pues les traigo la dosis que nos recomienda la Sociedad Norteamericana de Menopausia. La paroxetina entre 10 a 25 miligramos. Siempre, por lo general, siempre los antidepresivos, pues los medicamentos psiquiátricos siempre deben titularse, no empezar las dosis tope, sino iniciar dosis de 10, si le va bien a la semanita subírsela un poquito si todavía no le ha empezado a funcionar, sobre todo en quienes, en esas pacientes más viejitas como tal, porque pueden ser más sensibles. Incluso cuando uno les va a iniciar el escitalopram, la dosis es de 10 a 20, pero uno prefiere empezarle 5, no porque los 5 le vayan a servir, probablemente no, sino para monitorizarle los efectos adversos que pueden tener como tal. Listo. Y conclusión, no vamos a usar fluoxetina. Listo. En cuanto a los gabapentinoides, entonces iniciemos con la gabapentina. La gabapentina dosis de 900 ha demostrado disminución en la frecuencia de la intensidad de dos síntomas vasomotores. A dosis de 2400, digamos que ha logrado unos efectos comparables con la administración de estrógenos de quinos conjugados, pero tiene un pero, y es que a esa dosis las pacientes presentan muchísimos más efectos adversos. ¿Cuáles? Mareo, desorientación, cefalea, y son medicamentos que a largo plazo pueden causar un déficit cognitivo pues importante y hay que tenerlo en cuenta. Ayudan a conciliar el sueño, entonces digamos que es una buena opción para los pacientes que también tienen trastornos del sueño, y su rango terapéutico, como les dije, se mueve entre los 900 y los 2400. Si les sirven los 900, maravilloso, si no, se puede subir con la limitante pues que tenemos que tener en cuenta de que puede tener mayores efectos adversos. Y hay otro gabapentinoide que es la pregabalina. La pregabalina tiene
pocos ensayos clínicos, no está tan estudiada como la gabapentina. En los estudios que existen sí ha mostrado disminución como tal de los síntomas vasomotores, pero es un medicamento que genera muchísimos más efectos adversos, mareos, dificultades cognitivas, ganancia de peso, tiene un potencial de abuso como tal. Entonces la Sociedad Americana de Menopausia no la recomienda. Si vamos a usar un gabapentinoide, usábamos la gabapentina y no la pregabalina. Hay otro medicamento que es la oxibutinina. La oxibutinina es un antimuscarínico y un anticolinérgico. Está indicado o se usa en tratamientos para, por ejemplo, la hiperhidrosis, porque lo que hace es disminuir la sudoración como tal, y también se ha usado en los trastornos pues, de vesículas hiperactivas. Entonces, la tenemos disponible. Listo, está disponible aquí en Colombia por si la queremos usar. Cuando se empezaron los estudios de la oxibutinina, se empezaron a dosis de 15 miligramos al día, y que vieron que era súper efectivo para disminuir los síntomas vasomotores, pero que presentaban demasiados efectos adversos. Entonces dijeron, bueno, ¿será que a dosis menores nos sirve o no nos sirve? Y empezaron a estudiar las dosis de 2.5 y de 5 miligramos. ¿Qué encontraron? Tanto la dosis de 2, el rojo es placebo, y los otros dos son 2.5 y 5 miligramos. ¿Qué encontraron? Que desde la primera, segunda semana esas pacientes empezaban a tener disminución de la sintomatología aún con esas dosis, y que después se mantenía pues estable, no volvían a presentar los síntomas hasta la semana 6, que se les hizo el seguimiento a estas pacientes, por ejemplo. Entonces, estas pacientes refirieron que los mejores resultados los obtuvieron a partir de la semana 3 o 4, que la mejoría en la frecuencia de la intensidad de los síntomas fue importante, y que también mostró resultados como en la calidad de vida cuando respectaba al ocio, al trabajo, a las interacciones sociales y a la calidad del sueño como tal. No tuvo una mejoría de la concentración ni en la sexualidad. Las pacientes por alguna razón se sentían satisfechas con la dosis de 5 miligramos, pero no con la dosis de 2.5. La mejoría de la calidad de vida, digamos, en este estudio específicamente no fue estadísticamente significativo. El efecto adverso más común fue la boca seca por su efecto anticolinérgico, y fue tolerado pues bien en ambas dosis. Digamos que la oxibutinina no la recomiendan, también a dosis de 2.5, y se le puede ir aumentando a la paciente, no hay ningún problema. Ya sabemos que no hay que ir directamente a dosis de 15 miligramos para evitarnos los efectos adversos. Digamos que uno de los medicamentos más comunes, más nuevos, es el fezolinetant. El fezolinetant, tristemente, pues no lo tenemos disponible acá en Colombia. Está disponible en países como Estados Unidos, donde ya tiene aprobación por la FDA para utilizarse en los síntomas de la menopausia. El fezolinetant está basado en que el centro regulador del hipotálamo se va a regular por las neuronas de las quispeptinas, neuroquinina B y norpinas, y que en situaciones normales los estrógenos inhiben los receptores de neuroquinina B, donde actúan estas neuronas. Cuando los estrógenos caen, esas neuronas pues se hipertrofian y hay una desregulación del centro regulador y se activan mecanismos para disipar el calor, y por eso las pacientes sudan y las pacientes tienen calor. Donde actúa el fezolinetant, ahí en ese receptor de neuroquinina 3, como si fueran los estrógenos, inhibiéndolo como tal. Que se ha visto en este estudio, por ejemplo, cogieron 3 grupos, un grupo donde pues recibían placebo, un grupo que recibía 30 miligramos de fezolinetant y un grupo que recibía 40 miligramos de fezolinetant, y les hicieron seguimiento a largo plazo, incluso hasta 52 semanas de seguimiento. A la semana 12, las pacientes de los placebos se aleatorizaron en uno de los 2 grupos, y a la semana 12 le empezaron a dar tratamiento ellos también. Entonces miren que a la semana 12 las pacientes que tenían placebo también empezaron a mejorar, y es por eso mismo, porque las aleatorizaron a otros grupos, no porque el placebo les haya pues mejorado los síntomas como tal. Entonces es un medicamento que pasaron, las pacientes que tomaron 30 miligramos a las 12 semanas del tratamiento tenían una reducción del 48% de los síntomas vasomotores, y las pacientes que tomaban 40 miligramos a las 12 semanas tenían una reducción del 61% de los síntomas. Los cambios se evidenciaron desde la primera semana. Se reportaron algunas mejorías pues, en el sueño, pero esto realmente no fue estadísticamente significativo, y no se presentaron eventos adversos importantes. Lo triste es que no ha llegado a Colombia, no lo tenemos disponible, pero es una opción que existe para que la conozcamos, muy innovadora. Por último,
Tenemos el bloqueo del ganglio estrellado. El bloqueo del ganglio estrellado es un ganglio que se encuentra a nivel cervical. Entonces, digamos que es una intervención que es un poquito más invasiva, pues no es que sea muy peligrosa, pero sí es una terapia más invasiva, que implica que la paciente la vea un anestesiólogo, sea valorada, reciba el tratamiento, pero lo que hace el ganglio estrellado es que maneja el tono simpático de cabeza, cuello y extremidades. ¿Qué se ha visto en los estudios? Un porcentaje como muy amplio, un rango muy amplio de la mejoría de los síntomas, que va desde el 26 hasta el 90%. Es comparable, lo han comparado con la efectividad de la paroxetina y es muy similar. Y lo chévere de esta intervención es que, por ejemplo, son intervenciones que se hacen una vez y la paciente tiene mejorías, se han reportado mejorías hasta por 3 meses. Entonces no es una paciente que tiene que ir constantemente al médico. Obviamente, como los bloqueos que se hacen para el dolor, hay pacientes que les duran más, hay pacientes que les duran menos, que les sirve más, que les sirve menos, pero digamos que a las pacientes que les sirven a largo plazo, pues muy bueno, porque digamos que no es una paciente que tiene que estar tomando medicamentos todos los días, o ir a terapia semanal, o ir a hipnosis, ¿cierto? Es una opción cómoda, pero al ser una intervención pues un poquito más invasiva, digamos que pensar bien qué pacientes podrían ser candidatas a esta intervención. Les traigo una diapositiva con todas las intervenciones que nos han mostrado como mejoría como tal, para que las tengamos en cuenta. La respiración rítmica no ha mostrado mejoría, los suplementos dietarios, el ejercicio del yoga que les mencioné previamente, los productos pues a base de soya como tal. Recuerden, para que las isoflavonas funcionen, o sea, la soya tiene isoflavonas, pero a dosis muy bajas. Entonces, tienen que ser, digamos, isoflavonas específicamente, no medicamentos a base de soya, porque comida a base de soya, porque tendrían que consumir, digamos, que altas cantidades. El cannabis, la acupuntura, la clonidina, la preglavanina y las técnicas de enfriamiento, dudosa procedencia, pero no ha mostrado mejoría. Para que las tengamos en cuenta. Si tenemos un montón de cosas que sí nos sirven, pues evitarnos estas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo inicio? ¿A qué paciente le doy qué? ¿Cómo sigo? ¿Cómo lo escalo? Y la verdad es que no hay un consenso, no hay una guía que nos diga cómo iniciarlo. La recomendación que hacemos la doctora Andrea y yo después de conversar es individualice a su paciente que espera, que los síntomas se le quiten ya o puede esperar un poquito. Su paciente quiere medicamentos o quiere algo más naturista. Su paciente le gusta la terapia, no le gusta la terapia. ¿Qué enfermedades tiene su paciente? Tiene trastornos psiquiátricos, tiene trastornos del sueño, tiene una vejiga hiperactiva, tiene un dolor crónico, y según eso empezar a definir qué tratamiento tal vez es el mejor para esa paciente. También los efectos adversos pues, que puedan presentar, y finalmente lo que ella quiera, pues de todo lo que usted le puede ofrecer, qué es lo que a ella le parece mejor para ella, que es la que más se conoce, y nosotros estamos para acompañar, explicar, aconsejar, pero finalmente la decisión es de la paciente. Algunas propuestas que les traemos es, por ejemplo, si una paciente tiene un trastorno psiquiátrico, sobre todo aquellos que tienen que ver con tipo ansiedad y depresión, son pacientes que normalmente están medicados y muchas veces con inhibidores selectivos de la recaptación. Pero no falta la paciente que uno está en mala, si le llega con la fluoxetina, ya sabemos que la fluoxetina no sirve. Entonces usted no le va a ir a cambiar el tratamiento, sino que usted es muy juicioso, pues va a conversar con ese psiquiatra, le va a mandar la historia clínica y le dice, mira, me parece que ella se podría beneficiar de eso, no sé si sea adecuado, si para su patología psiquiátrica le pueda servir, porque ellos son los que manejan la parte psiquiátrica, nosotros vamos a manejar los síntomas vasomotores, entonces no le vamos a quitar un calor, pero le vamos a descompensar la ansiedad o la depresión, sino que todo conversado pues como con el psiquiatra, a ver si se puede llegar a algún acuerdo. Y esos pacientes pues de pronto también se podrían beneficiar de una terapia cognitivo-conductual, aprovechando que esos pacientes de entrada ya pueden ir al psicólogo o al psiquiatra. Si son pacientes que, por ejemplo, tienen dolores crónicos o neuropáticos, ya saben que los dolores crónicos son dolores maladaptativos, que hacen respuestas del dolor que no son normales, que no van a mejorar con antiinflamatorios, pero que sí mejoran con tratamientos como los gabapentinoides. Entonces, una paciente con un dolor crónico, pensaría yo que es una buena candidata a que esa paciente se le pueda dar una gabapentina. Si la paciente lo que quiere es que eso le empiece a actuar ya porque se está muriendo del calor, porque ya no aguanta, porque no tiene vida, pues dejamos que medicamentos como por ejemplo el bloqueo del ganglio estrellado, la oxybutinina, son medicamentos que empiezan a actuar más rápidamente que de pronto otros que se pueden demorar más semanas. Entonces de pronto esa paciente sería candidata a esto. La paciente no quiere tomar medicamentos, quiere algo naturista, ofrézcale las isoflavonas con el apunte pues y la letra de que no sabemos si le va a mejorar, que lo que les expliqué de las bacterias pues, del intestino puede que le sirva, puede que le no, a muchas mujeres le ha servido,
pero es una opción que tiene y se le puede ofrecer. Y si, por ejemplo, es una paciente que tiene vida sexual activa, pues si eso es lo que le queda en su menopausia, no vayamos de una vez a darle los inhibidores selectivos de la recaptación que le van a disminuir la libido. Entonces, digamos que ir pues como negociando con la paciente y con sus patologías y con su vida y con su forma de vivir, y con eso miramos qué tratamiento es mejor. ¿Opciones hay? Sí, nos tiene que quedar claro qué opciones hay siempre. Entonces, ¿qué quiero que se lleven a la casa? Primero, que la menopausia es un proceso fisiológico, y que el hecho de que sea fisiológico no quiere decir que sea bueno. Las pacientes presentan síntomas molestos. ¿Cuál es nuestra tarea? Ayudarla para que esa paciente tenga una buena calidad de vida y viva bueno esos años que va a tener de menopausia. Que la contraindicación a la terapia de reemplazo hormonal no es sinónimo de señora, no hay nada que hacer, toca aguantarse los calores porque ya vemos que hay demasiadas opciones. Lo otro es siempre recordar y enfatizarle a las pacientes que esas terapias hormonales se centran en los síntomas vasomotores. Entonces va a ser importante que, por ejemplo, la paciente haga ejercicio para cuidarse de ejercicios de fortalecimiento para evitar la sarcopenia, evitar fracturas, para disminuir su riesgo cardiovascular, que no crea que esto es una terapia de reemplazo hormonal que va a trabajar solita prácticamente. Y que ojalá nosotros que vamos a ver mujeres toda la vida, que esas pacientes lleguen en condiciones óptimas a la menopausia, con buenos hábitos de vida, con un índice de masa corporal bajo, para que la menopausia sea como una etapa más buena, pues llevadera, que sea una época de su vida que recuerden bien y no algo pues como de martirio. Y por último, y lo más importante que quiero que nos llevemos a la cabeza, es que una paciente postmenopausa sintomática que ese tratamiento nunca debería estar sin recibir manejo, ya que existen múltiples opciones. Hacia nosotros a veces nos cueste como enviarlas a terapia, o nos cuesta enviarles medicamentos naturistas. Hay medicamentos naturistas y hay terapias que han mostrado evidencia, y la paciente fue, pucha, si la paciente la van a servir, qué bueno, y ojalá sí. Y por último, el cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es, y lo digo tanto por las pacientes que pues deben aprender a vivir con su menopausia y con los cambios que estas traen, pero también a nosotros como médicos, que a veces la terapia de reemplazo hormonal no es una opción y hay que buscar otras alternativas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Ahí está bien. Y no sé, no. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo creo que tocaste pues como todo lo que hay sobre diferentes terapias. Daré mis observaciones ahorita al final. Le voy a dar la palabra a Andrea, para que si quiere retroalimentar o si quiere contar algo adicional. Bueno, Majo, pues gracias por esta revisión que hiciste. Yo pienso que fue clara. Yo tengo pues como una cosa más específica para decir. Básicamente es eso, ofrecer diferentes opciones a quien lo necesita, a quien no la desee o a quien no aplique para las condiciones de la terapia, digamos que entre comillas de elección, que sigue siendo la terapia de reemplazo hormonal, por la mejoría que tienen, no solamente a nivel sintomático, sino a nivel de corazón, hueso, cierto tipo de cosas. Tenemos estas diferentes opciones, todas las conseguir, no son difíciles. Hay muchas pacientes mucho más abiertas a este tipo de terapias, cada vez pienso yo que más, porque estamos como en un momento donde la mayoría o muchas pues tienen conocimiento de, por ejemplo, del yoga o de medidas alternativas o saber cómo freno a las terapias hormonales o los medicamentos, los mitos aquí en la estética. Ofrecemos opciones, es como la gran conclusión de nosotros. Buscamos opciones que hay, que funcionen, no siempre, no, pero usted de base le dice a la paciente, vamos a intentar con otra. Una cosita también que está en el mercado es la terapia reguladora. La terapia bioreguladora que tenemos ahora es solo de los laboratorios GEL, que potencia como esos sistemas que se han dormido por alguna cosa. En este caso sería la termorregulación. Ellos tienen medicamento para ambos.
también ha funcionado, ¿cierto? Entonces, otra de las opciones que podemos tener. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Andrea. Bueno, no, yo quería felicitar. Es un tema amplio que intentar como reducir como la evidencia de cada uno de los tratamientos es difícil. Y yo sé pues que el objetivo pues, en la charla es evaluar el tratamiento de los síntomas vasomotorios, que son los síntomas más frecuentes por lo que a la paciente, pero pues eso realmente no va para acordarles, si ustedes se ponen a indagar, las pacientes realmente presentan un montón de síntomas, a veces con el tiempo de la consulta no indagan, no se da y pues se le olvida que hay alternativas que le pueden a la paciente y mejorar la calidad de vida desde otros aspectos. O sea, si uno indaga cómo duele, ellas normalizan todo pues, y no debería ser así, pues, porque, pues, como dije, que casi que más de la mitad de la vida la van a pasar pues, en este periodo, entonces normalizan que ya duerman 4 o 5 horas o que no puedan dormir, normalizan que no, pues el estado de ánimo de ellas normalmente no es el mejor, la parte sexual. Entonces, yo sé que lo dijiste que uno no debería recomendar no hacer ejercicio, pero como para hacer énfasis, sí, puede que no sea el mejor tratamiento para los síntomas vasomotores, pero sí mejora muchísimos síntomas con respecto al estado de ánimo, con respecto al sueño, ¿cierto? Entonces no hagas ejercicio en la noche, pero intenta hacer pues algo que te guste, una actividad física que te gusta, y uno va indagando y eso sí les mejora mucho la calidad de vida en otras pues en otros síntomas que puedan estar presentando la paciente, inclusive pues hasta la misma función sexual, pues por la liberación pues de catecolaminas, que liberan pues durante la actividad física. Entonces casi que de entrada en todas las pacientes en la perimenopausia, antes de la menopausia, fomentar la actividad física y no como que no, tiene que hacer ejercicio, no, es como que venga, ¿a usted qué le gusta hacer? ¿Le gusta algún deporte? ¿Le gusta el baile? Pues lo hago pues por ejemplo con mi mamá porque es difícil, ¿cierto? Pero le encanta bailar y yo pues algo que la ponga activa, pues obviamente uno también dependiendo de debería enfocarse, digamos, a ejercicios para aumentar masa muscular, ¿cierto? Ejercicios para mejorar el equilibrio, de evitar en pacientes osteoporóticas de pronto que después tengan una caída. Entonces es eso, es como indagar un poquito más sobre los otros síntomas y ofrecer de pronto también tratamientos que le puedan ayudar, pues como en las otras. Sí. Bueno, yo quiero hacer unas observaciones. Con respecto a la evidencia, es muy difícil tener evidencia y lo van a ver de intervenciones no farmacológicas. Que vos no puedes hacer a veces muy bien una intervención muy estructurada, depende también del paciente y depende de la persona que haga la intervención. Mientras que si tú das un medicamento, el medicamento es esto, se absorbe así, tiene unas propiedades farmacológicas que son muy precisas. Entonces, a veces encontrar evidencia en las intervenciones no farmacológicas es un poco complejo. Entonces, no quiere decir que si no tenemos un ORR o un OR así, claro, si lo tuviéramos, pues perfecto, ya le damos a todas las pacientes esto y está dentro a todas, porque si yo encuentro una intervención que tiene un beneficio muy importante para las pacientes, que ni siquiera debería preguntarme si lo hago o no lo hago, si lo doy o no lo doy, ¿cierto? Un paciente que evidentemente este medicamento baja el colesterol y lo tienen 300, pues evidentemente lo tengo que dar porque eso es lo que va. Entonces, el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que no funcionen, también como una terapia farmacológica o que no funcionen, no, que los estudios no reporten que no funcionen tan bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les quiero decir, o sea, no se cierren como de, el ejercicio, el yoga, eso no funciona, sí, pero es que hacer bien yoga no es fácil. Implementar terapias dietarias no es fácil porque depende del nutricionista y todo. Entonces, por ese ladito, para que quede claro, pues, como de decir que no sirven las que dicen que no sirven, y los medicamentos, ténganlo por seguro que no sirven, ¿cierto? Pero las intervenciones no farmacológicas son difíciles de evaluar. Dos, entiendo que es un proceso fisiológico la menopausia y que si bien trae unos síntomas, de todas maneras no se saquen eso de la mente que es una enfermedad, o sea, sigue siendo un proceso fisiológico. ¿Por qué sirve la terapia cognitivo-conductual que tiene evidencia? La terapia cognitivo-conductual no le baja los calores. La terapia cognitivo-conductual no le baja, no le cambia su proceso fisiológico. ¿Qué hace la terapia cognitivo-conductual?
cambia la percepción de la paciente de cómo siente lo que está teniendo. O sea, la señora sigue teniendo los mismos calores, el mismo cambio hormonal, pero la forma como ella se adapta a esos cambios hormonales es diferente. Es claro, ella ya entiende un poquito más los calores, probablemente no sean tan severos, no los exagera, sino que los aplica esteroides, no quiere decir que tenga que vivir con eso, pero por lo menos hace parte del cambio funcional. Dos, B3. El manejo, si bien de los cambios del estilo de vida, como dice Luz André, como dice Luz, André, eh, puede que no muestre mucha evidencia, pero definitivamente los cambios en el estilo de vida van a cambiar la vida de la paciente y le van a mejorar su salud cardiovascular y le van a mejorar el sueño. O sea, independientemente de lo que le demos a la señora que llega a la menopausia, hay que hacer un cambio en el estilo de vida porque cambió su estado de vida, o sea, cambió su etapa en la vida. Esa etapa en la vida tiene que llevarla de una mejor manera posible. Pues, hacer ejercicio para evitar las caídas, prevenir antes de eso para evitar las sarcopanías. Bueno, un montón de cosas que ustedes saben más que yo de eso, pero entonces los cambios de vida, estilo de vida siempre deben prevalecer. Y si voy a hacer cambios de estilo de vida, no lo puedo hacer yo. O sea, yo puedo saber mucho menopausia, puedo saber mucho de funcionar, muchas cosas, pero yo necesito un equipo interdisciplinario. O sea, yo no puedo llegar y decirle a la paciente que tenga esta dieta y yo me voy a ordenar en la dieta. Créanme que no. Y el profesional de nutrición, por ejemplo, también debería estar preparado. O sea, el nutricionista no puede ir a cualquier nutricionista. O sea, el nutricionista debe decir, no es que yo tengo el conocimiento preciso de saber cómo debo llevar una dieta en esta paciente que está entrando a la menopausia porque necesita tomar más soya, consumir un poco más de proteína para ir. Bueno, en fin, eso tiene que hacerlo. Lo mismo la persona de terapia física. Pues Andrea manda a bailar a la mamá, listo, está bien, ¿no? Está bien, porque ese deseo que le gusta a la mamá, pero yo, por ejemplo, no la puedo mandar para el gimnasio, pues tengo que mandar a hacer algo funcional, o de un caído, o cuando no le gusta. Entonces, yo le cambio el estilo de vida por una cosa que le da más estrés, o plata, ¿quién va a decir que no? Es que en el sistema de nosotros también hay pacientes que no tienen recursos económicos, entonces yo la mando para un gimnasio, pago una mensualidad, claro, ya está muy barato, pero igual, pero ya tiene que caminar 10 cuadras, coger un bus, en el gimnasio no le gusta sudar, no le gusta untarse nada, es ahí donde viene todo lo que han dicho de la parte individual. Y que era lo último que me iba a decir, bueno, y cuando vamos a mandar terapia no farmacológica, pero terapia no hormonal, esos medicamentos, muchachos, nosotros no estamos acostumbrados a manejar. Pues si yo me voy a dedicar a eso, pues ya Luz y Andrea ya los han empezado a manejar y los han empezado a conocer, han empezado a conocer cuáles son los efectos secundarios, pero no quiere decir que porque aquí usted dijo que vamos a mandarle que la dosis de gabapentina es esta, vamos a mandar a gabapentina. Antes de mandar a gabapentina, tengo que saber qué estoy mandando, qué tipo de medicamento es, qué efectos secundarios tiene, por cuánto tiempo se lo voy a dar, si le aparece esto, las contraindicaciones. ¿Listo? De resto, no, de resto súper bien. Yo sé que queda una cosa muy amplia porque pues yo creo que pudiéramos hacer una charla de isoflavonas y menopausia, gabapentinas y menopausia, pero sí queda pues como una imagen o un panorama amplio de lo que podemos darle a las pacientes en opción. No sé si alguien más tenga algo que decir o los que están virtual, Daniela que está virtual también. Bueno, gracias, un aplauso para María José, por favor.